En esta entrega vamos a hacer algo bastante más difícil que en la entrega anterior, pero también algo muy interesante. Vamos a hacer que los enemigos disparen al cabo de un cierto tiempo. Y lo haremos empleando lo que llamaremos corrutinas. Hay una serie de pasos previos que ya sabemos. Por ejemplo, tendremos que crear o que buscar un sprite que represente ese disparo de los enemigos. A partir de ese tendremos que crear un GameObject, sea arrastrando la jerarquía o arrastrando la escena. Tendremos que ajustar o bien su altura en la capa, su ordering layer, o bien la capa como tal en la que se encuentra, que lo veremos más adelante. Tendremos que añadir un collider y ya sabes, limitaciones de Unity o peculiaridades de Unity. Si no ha cambiado en la última versión, para que dos objetos choquen, al menos uno necesita tener masa, con lo cual quizás nos toque añadir también un rigid body. Además, tendremos después que convertirlo en un prefab porque no va a estar siempre activo, es algo que activaremos nosotros cuando queramos. Y para activarlo usaremos instantiate. Lo instanciaremos en la posición en la que nos interese. Cuando aparezca habrá que darle una cierta velocidad para que se mueva hacia abajo, para que ataque a nuestro personaje. Y además tendremos que comprobar colisiones y ver si realmente choca con nuestra nave o no choca. La novedad más importante de esta entrega es el cómo hacemos que dispare al cabo de un cierto tiempo. Hay varias aproximaciones de las menos refinadas a las más refinadas. Por ejemplo, podríamos, dentro del update, sacar un número al azar. Si ese número es mayor que un cierto valor, por ejemplo que 0,8 o más bien más real de 0,99 o cosas así, en ese momento lanzamos el disparo. Pero el problema es que si tenemos, por ejemplo, 20 enemigos y nuestro juego va a 50 fotogramas por segundo, hablamos de 20 por 50, generar 1000 números al azar cada segundo. Estamos gastando mucha potencia de cálculo para algo que no lo necesitaría realmente. Una segunda alternativa menos costosa es generar un número al azar, que ese número indique cuánto tiempo tiene que pasar hasta que aparezca el disparo, y entonces vamos sumando el time puntual to time en cada fotograma hasta alcanzar ese tiempo. Y cuando lo alcancemos o lo superemos, en ese momento aparece el disparo. Y una tercera alternativa muy similar pero más elegante es, en vez de ir nosotros sumando el time puntual to time, usar ese número para activar un temporizador. Y ese temporizador llamará a una cierta función o a un cierto método que será el que realmente haga que aparezca el disparo. ¿Y cómo se hace en Unity eso de lanzar una función al cabo de un cierto tiempo? Pues hay tres peculiaridades que hay que saber. Por una parte, para llamar a la función usaremos start coroutine, comenzar con rutina. Por otra parte, la función a la que llamamos no será void, será de un tipo especial, será de tipo enumerator. Y para hacer la pausa usaremos una construcción un poco extraña, usaremos yield return new wait for seconds y entre paréntesis la cantidad de segundos que queremos esperar. Vamos a verlo con un ejemplo real. Ya tengo mi disparo de enemigo creado, le he añadido un rigid body, le he añadido un box collider, he creado incluso un script vacío en el que comprobaría más adelante las colisiones, pero vamos a hacer que ese disparo de enemigo salga desde un enemigo, con lo cual vamos a editar el script del enemigo. En este script ahora mismo start no hace nada y querríamos crear una función nueva que se la encarga de disparar. En principio haríamos algo como void disparar, que dijera pues voy a escribir que estoy disparando. Para que eso sea una corrutina que podamos lanzar, diríamos por ejemplo pues quiero poner en marcha una corrutina llamada disparar. Pero verás que el autocompletado de Visual Studio, el IntelliSense, dice eso tiene que ser un enumerator. Con lo cual vuelvo y digo no vas a ser void, vas a ser enumerator. Y ahora me dice que no todas las rutas de código devuelven un valor, porque cuando quiero hacer una pausa tengo que poner return new wait for seconds y la cantidad de segundos, por ejemplo, 2 segundos. Y debo empezar con yield. Pues esta sintaxis tan extraña es la que hará que cuando llame a disparar espere 2 segundos y luego siga, en este caso escribiendo ese disparando. Vamos a Opera Unity a comprobarlo y verás que aparecen 4 carteles de disparando cuando pasen 2 segundos. Como siempre, comprobamos que ya aparece aquí el start coroutine y la función disparar.
y probamos. Y en la consola verás que a los 2 segundos ha aparecido esos carteles de disparando. ¿Qué hacemos para que esa lógica sea más real? Vamos a verlo. En una lógica real es habitual que los enemigos yo no quiera que disparen todos al cabo de 2 segundos, sino que quiera que haya una variación en el tiempo. Con lo cual podría crearme una variable que llamara pausa y que fuera un número al azar entre dos valores. Una forma de hacer eso en Unity es decir random.range y le indico un valor mínimo y un valor máximo. Por ejemplo, pues quiero que disparen entre 3 segundos y 7,5 segundos. Ya tengo el valor que usaré para la pausa. Ya aquí en vez de poner 2 pondría pausa. Y en general no querré escribir algo en pantalla, sino que querré instanciar ese prefab y asignarle una velocidad. Con lo cual será algo muy parecido a lo que ya teníamos preparado de antes. En mi nave yo tenía esto. Tengo un disparo que voy a instanciar en mi posición y al que le voy a dar una velocidad. Pues me traigo estas dos líneas. Esas la van a reemplazar a este debug.log. Y falta arreglar aquí un par de detalles para que eso funcione. El más evidente, no tenemos una velocidad de disparo. Nos la podemos traer desde la nave. Traemos esa, la colocamos aquí. Pero en este caso nos interesará que sea una velocidad negativa para que se mueva hacia abajo. Y como segundo detalle, tampoco tenemos ese prefab del disparo. Tendremos que crearlo igual que habíamos hecho en la nave. Prepararemos una variable accesible desde el inspector y en Unity crearemos el prefab y arrastraremos. Vamos a hacerlo. Copio esto. Me lo traigo. El poner igual a null no es necesario, pero eso evita que aparezca un warning en Unity diciendo no has dado un valor y siempre será null. Simplemente con este detalle evitamos ese warning innecesario. Guardamos cambios. Y lo que queremos es que este disparo de enemigo lo arrastramos para convertirlo en prefab y lo eliminamos de la escena. Ahora vamos a nuestro enemigo y nos aparecerá en su script que tiene que tener un prefab de disparo. Pues arrastramos ese que acabamos de crear. Y si no hemos pasado ningún detalle por alto, eso debería estar listo para funcionar. Vamos a probarlo. Guardamos cambios antes por si acaso y lanzamos. Me muevo para esquivarles, darles tiempo a disparar. Y ahí van apareciendo los disparos. Cada uno dispara, es un tiempo al azar entre los valores que hemos dicho. Pero no vuelven a disparar. Queremos que sigan disparando, con lo cual podemos hacer que esa llamada termine en una nueva pausa que vuelva a llamarle. Vamos a hacerlo. Bastaría simplemente con, al final de esta función, volverle a pedir que dispare. Y eso es simplemente volver a lanzar la corrutina tal y como habíamos hecho aquí. Puedo copiar esta línea, añadirla al final y con eso, después de esa primera tanda de disparos, vuelve a llamar a esta corrutina para calcular una nueva pausa para cada uno de ellos y cuando acabe esa pausa, instanciar y asignar velocidad. Vamos a probarlo. Ahí van saliendo los primeros disparos y ahora sí que deberían irse repitiendo. Ahí están. Según avanza el tiempo, todos siguen disparando. Queda por supuesto un detalle que te queda propuesto como deberes tuyos, como ejercicio para que practiques, que es el que realmente haya colisión entre ese disparo y nuestra nave.